Nadie en el pueblo de San Lázaro se atrevió a mirar a la cara a la pobre Elena, despojada de todo y a punto de morir de hambre, hasta que el hombre más temido de la sierra, el Apache, le ofreció un destino que cambiaría la vida de 6 almas para siempre. Sol de la tarde caía a plomo sobre el polvoriento pueblo de San Lázaro, un lugar donde las sombras de la hipocresía eran más largas que las de los tejados. Elena de la Cruz caminaba con la cabeza gacha, no por vergüenza, sino por el peso de la injusticia que cargaba sobre sus hombros. Había perdido a su esposo, un humilde jornalero, por una fiebre repentina hacía 3 meses, y con él, cualquier rastro de protección o respeto en el pueblo. Las miradas que antes eran de compasión, ahora eran de desprecio, alimentadas por la mujer que controlaba el destino social de San Lázaro, doña Hortensia Varela. Doña Hortensia, dueña de la hacienda más grande y de la moral más pequeña, había perdido un valioso broche de oro y sin pruebas ni decencia, había señalado a Elena. La escena se desarrolló en la plaza principal, frente a la iglesia, donde la gente se reunía después de la misa dominical. Doña Hortensia, vestida con sedas que gritaban su riqueza, se paró en el centro, con el rostro hinchado de una furia que solo el orgullo herido puede provocar. «¡Mírenla bien!», gritó la mujer, con una voz que parecía hecha para humillar. «Esta mujer que viene de la miseria y a la que le dimos caridad, nos ha robado. Lleva el sello de la desvergüenza en la frente». Elena intentó defenderse, su voz apenas un susurro tembloroso. «No, doña Hortensia, se lo juro por el alma de mi difunto esposo. Yo nunca tomaría nada que no fuera mío. No tengo nada». Pero doña Hortensia no buscaba la verdad, buscaba un chivo expiatorio. Se acercó a Elena y con una fuerza sorprendente le arrebató un pequeño relicario de plata que colgaba de su cuello. Era la única posesión que le quedaba, un regalo de su madre. «¡Mentira! ¿Y esto qué es? Seguro lo robó también. Fuera de mi vista, mendiga. Vuelva a la ciénaga de donde salió y no mancille más con su presencia este pueblo de gente decente». La gente, cobarde y temerosa de doña Hortensia, guardó silencio. El padre Anselmo, que observaba desde el atrio, hizo un movimiento para intervenir, pero la multitud lo detuvo con murmullos. Elena sintió que el mundo se le venía encima. La humillación no era por el broche, era por ser pobre, por ser una mujer sola, por no tener a nadie que la defendiera. Con los ojos llenos de lágrimas que se negó a derramar, se dio la vuelta y comenzó a caminar. Cada paso era una puñalada de dolor. Dejó San Lázaro atrás, sin mirar atrás, despojada de su dignidad y de su único recuerdo. El pueblo, al verla partir, sintió un alivio silencioso, el alivio de los que prefieren la injusticia a la confrontación. El camino de tierra se extendía ante ella como una promesa de nada. El sol ya no calentaba, sino que quemaba su piel y su alma. Elena se detuvo bajo la sombra de un mezquite solitario, a varios kilómetros de San Lázaro. Se dejó caer en el suelo, sintiendo el peso de su soledad. La injusticia la había dejado sin techo, sin comida, y lo más terrible, sin esperanza. Pensó en su madre, en las lecciones de fe y honra que le había enseñado, pero la fe parecía un lujo que no podía permitirse. Estaba sola en el mundo, a merced de la maldad de los hombres. El hambre le mordía el estómago y la sed le resecaba la garganta. En ese instante de rendición, el silencio del campo se rompió. No era el ruido familiar de un carretero, sino el trote firme y rítmico de un caballo grande y fuerte. El sonido se acercaba rápidamente, infundiendo un miedo primitivo en Elena. Abrió los ojos y vio la figura más imponente y a la vez más temida de toda la comarca. Tlazotl, el hombre que la gente del pueblo llamaba despectivamente el Apache. Montado en un caballo de pelaje castaño, Tlazotl era la encarnación de la sierra. Su piel era morena como la tierra fértil, sus ojos oscuros y profundos como la noche, y su cuerpo, fuerte y musculoso, vestía solo un chaleco de cuero y pantalones de faena. Llevaba el cabello largo atado con una cinta roja. No era un hombre del pueblo, era un hombre de las montañas, de la naturaleza salvaje que San Lázaro despreciaba y temía. Detrás de él, un carromato de madera rústica, tirado por un mulo, transportaba una carga inusual. La carga inusual eran 5 pares de ojos oscuros y curiosos. 5 niñas, con vestidos sencillos de algodón color tierra,
se asomaban por el borde del carromato. Eran pequeñas, de cabellos negros y lisos, y sus rostros, aunque serios, reflejaban la misma inocencia desamparada que Elena sentía en su corazón. Tlazotl detuvo el caballo justo al lado de Elena. El silencio que siguió fue denso, solo roto por el resoplido del caballo. Elena, sintiendo el peso de su mirada, se sintió desnuda. Él no la miraba con lujuria o desprecio, sino con una fría evaluación, como si estuviera midiendo la resistencia de una herramienta. La verdadera conexión se estableció con las niñas. Elena levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de la más pequeña, Xochitl, que no tendría más de 4 años. Había una tristeza profunda en la mirada de la niña, una necesidad que trascendía las palabras. Las otras 4, Citlali, Malinali, Itzel y Coyolxauhqui, la observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Elena, que nunca había tenido hijos, sintió un tirón en el pecho, una ternura inesperada. En esos ojos, ella no era la mendiga despojada, sino una posible fuente de consuelo. Tlazotl, sin bajar del caballo, rompió el silencio con una voz grave y resonante, que no admitía réplica. Su tono no era de súplica, sino de una necesidad urgente y práctica. «Te he visto en el pueblo. Te han echado. No tienes a dónde ir», dijo, señalando el camino vacío con un movimiento de cabeza. Después, extendió su brazo fuerte hacia el carromato, señalando a las niñas. «Ellas necesitan una madre. Su madre murió hace un tiempo. Yo necesito un techo para ellas, y tú necesitas un techo para ti». La oferta cayó sobre Elena como un balde de agua helada. Era la propuesta más directa, brutal, y a la vez, la más honesta que jamás había escuchado. «Necesitas un techo, y yo una madre para mis hijas. Ven conmigo». La frase resonó en el aire, un pacto de mutua desesperación. Elena se levantó del suelo, su dignidad herida reaccionando antes que su instinto de supervivencia. Aunque la oferta era su única salida de la miseria, la palabra «madre» le pareció una ofensa. «Señor», dijo con voz firme, a pesar de la sequedad de su boca, «soy una mujer honesta. No soy una mujer de venta ni de intercambio. Si me ofrece un techo, ¿qué espera de mí a cambio? ¿Ser su esclava? ¿Su mujer sin amor?» Tlazotl no se inmutó. Su rostro, tallado en la dureza de la montaña, no mostró emoción. «Espera lo que ellas necesitan», respondió, señalando a las niñas con la mirada. «Cuidado, comida, una mano que las guíe. No pido amor para mí, pido una madre para ellas. Mi esposa, la madre de ellas, murió de una enfermedad que la consumió lentamente. Murió en el pueblo, buscando ayuda, y la gente se la negó. Por eso no confío en tu gente, pero tú estás sola, como ellas están solas. Es un trato, no un matrimonio de amor. Yo te doy protección y un lugar. Tú les das tu corazón. ¿Qué más necesitas saber?» Elena sintió un escalofrío. La historia de la muerte de la esposa de Tlazotl en el pueblo, rechazada por la gente, resonó con su propia humillación. Comprendió que el miedo y la desconfianza del hombre eran tan profundos como su propia desesperación. Tlazotl, percibiendo su vacilación, hizo un gesto que la desarmó por completo. Bajó su mano, ya no señalando, sino extendiéndola hacia ella, abierta y vulnerable. No era la mano de un guerrero, sino la de un hombre que pide ayuda, que se rinde a una necesidad mayor que su orgullo. Era un gesto de pura intención, desprovisto de malicia. Elena miró esa mano, fuerte y áspera, y luego miró los 5 pares de ojos que la observaban desde el carromato. Vio en ellos no solo la necesidad de un techo, sino la necesidad de amor. Y en ese momento, la dignidad herida de Elena se transformó en una fuerza superior, la compasión. «Acepto», dijo Elena, su voz ahora clara y resonante. «No por el techo, sino por ellas. Yo seré su madre, y usted será el padre que las proteja. Pero sepa, señor, que mi corazón no está en venta, solo en donación». Tlazotl asintió, un movimiento casi imperceptible. Sin decir una palabra más, la ayudó a subir al carromato. Elena se sentó junto a las niñas, que inmediatamente se acurrucaron contra ella. El carromato se puso en marcha, adentrándose en el camino que llevaba a la sierra, lejos de San Lázaro. Elena, al mirar hacia atrás, no sintió arrepentimiento. Había dejado atrás un pueblo de hipócritas y se dirigía a un destino desconocido,
aceptando un pacto imposible, pero lleno de la promesa de una vida nueva. Primer día de viaje fue un lienzo de silencio tenso. El carromato se movía lento, arrastrado por el mulo, y el único sonido constante era el crujir de las ruedas sobre la tierra y el trote del caballo de Tlazotl. Elena iba sentada en la parte trasera, rodeada por las 5 niñas. Intentó hablar, romper el hielo, pero Tlazotl, montado a su lado, solo respondía con monosílabos o un movimiento de cabeza. Era un hombre de pocas palabras, y la mayoría de ellas parecían haberse quedado en la montaña. Las niñas, por su parte, la observaban con una mezcla de curiosidad infantil y cautela aprendida. Eran como pequeños pájaros asustados, listos para volar al menor ruido. Elena entendió que la desconfianza no venía solo del padre, sino de la experiencia. La esposa de Tlazotl había muerto en el pueblo, rechazada. Ella, Elena, era una mujer del pueblo. Para Tlazotl, ella era un riesgo necesario, una herramienta para un fin, no una compañera. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranjas y morados.